Hola, bienvenidos a este tercer episodio de la serie Asia y África, Geopolítica y Geoeconomía Contemporánea. Hoy vamos a hablar de Corea del Sur en específico, de cómo interiormente, se mantiene este país, los problemas internos que ha tenido socialmente, políticamente, las relaciones con Corea del Norte y también a nivel global, cómo se está llevando a cabo sus relaciones internacionales con Estados Unidos en el segundo mandato de Trump. Para este panel contamos con la presencia de dos especialistas. Están con nosotros el día de hoy el doctor Juan Felipe López Aimes, quien es investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias y coordinador del submódulo de Corea en el Diplomado de Estudios sobre Asia del PUEA. Bienvenido, Juan Felipe. Muchas gracias. Además contamos con la presencia de Juan José Ramírez Bonilla, que es investigador en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Bienvenido, Juan José. Gracias. Es un placer entonces tenerlos hoy a ustedes dos para hablar de este tema tan interesante y tan de moda hoy en día, ¿no? Entonces, para empezar la discusión, ¿por qué existe tanta insatisfacción en cuanto a la distribución de la riqueza y las perspectivas de superación y movilidad social en Corea? Corea es muy conocida internacionalmente porque por un tiempo muy largo ha tenido tasas de crecimiento muy altas y sobre todo porque supuestamente ha logrado repartir la riqueza más o menos equitativamente. Entonces eso llama la atención, ¿no? Porque la gente en Corea pues está preocupada o insatisfecha. En el índice de Gini, que es el índice que mide esto, Corea tiene el 32.3% entre el 2006 y el 2021. México está en 46.6%, Estados Unidos 41.2% y Japón 33.8%. Entonces, 32 no está tan mal. Mientras más cercano a cero es más equitativa la distribución. Entonces, ¿qué hay detrás? ¿No? Eso es algo interesante y yo partiría de la idea de que Corea hay un sentido muy arraigado de igualdad y de justicia social que tiene una historia larga. Desde el siglo XIX podríamos decir, desde el ingreso del cristianismo, otras filosofías autóctonas que planteaban ideas de igualdad que eran contrarias al régimen neoconfuciano, que era totalmente jerárquico, vertical. Entonces ahí empezaron a ver estas nuevas ideas de igualdad. Y durante el periodo de ocupación japonesa, esto ya en la primera mitad del siglo XX, se da otro refuerzo a esta idea porque pues, el régimen japonés segregaba, discriminaba a los coreanos en muchos sentidos, en educación, en negocios, etc. Entonces eso pues les pegó a los coreanos y por lo tanto siempre han buscado esta igualdad entre las personas. En donde se dio una buena oportunidad de igualdad es en el proceso de industrialización ya en los años 60 y en realidad pues hubo oportunidades de ingreso y de movilidad social que antes no había. Y esto, digamos que fue la constante durante 2 o 3 décadas, pero con el fortalecimiento de los chaebol, de los grandes conglomerados, conforme el capitalismo fue avanzando, estas grandes empresas empezaron a concentrar el poder económico y político y esto fue relegando otra vez a buena parte de la sociedad coreana. Claro. Y nuevamente este sentido de igualdad y de justicia social pues se avivó. Yo creo que eso es lo que estamos viendo porque ha resultado ya todavía cada vez más difícil pues equiparar los salarios, por ejemplo, o que muchas veces tiene que ver con el estatus social y todo eso. Y esto es muy importante para los coreanos. Si no lo tienen, pues de ahí yo creo que vemos un poco de esa insatisfacción, aunque en números no pareciera tanto. Claro. ¿Vamos a ver? Sí, yo creo que hay dos tipos de factores que permiten explicar este tipo de reacciones sociales. Uno de esos factores es de carácter estructural y el otro de naturaleza social. El primer factor sería que todas las economías capitalistas
por necesidad son desiguales en cuanto a la distribución de la riqueza. Cierto, permiten beneficiar a todo el mundo, pero siempre las clases más beneficiadas crecerá más rápidamente su ingreso en relación con las clases menos favorecidas. Claro. Y esto genera una insatisfacción por esa distribución desigual relativa de la riqueza. Pero esto es una característica general. Luego, el factor de carácter social tiene que ver con las especificidades de Corea. Cierto, el confucianismo es una de las raíces culturales que nos permite explicar buena parte del comportamiento social de los coreanos, pero también está detrás de este tipo de sentimientos. En el confucianismo tradicional siempre hay una relación vertical entre hombre y mujer, con superioridad del hombre, entre el jefe de familia y los hijos. Y esto extendido a la sociedad lleva también una suerte de sumisión de los ciudadanos con respecto a las autoridades. De tal manera que otra vez vuelve a generarse una suerte de sentimiento sobre estas desigualdades económicas que plantean problemas en otros órdenes sociales. Y habría que ver en todo caso cómo evolucionan y con qué contramedidas el gobierno coreano puede reducir esta clase de sentimientos. Claro, pero digo, hoy en día vemos, antes se pensaba, ¿no?, que una vez que uno trabajaba en un chaebol, listo, ya, la vida la tenía básicamente hecha, porque pues uno hacía toda la carrera profesional dentro de esa empresa. Pero vemos que ya hoy en día acceder a esos trabajos es muy difícil. La precarización de los trabajos para los jóvenes es básicamente el día a día. Y lo vemos inclusive en los medios, ¿no? Esta película de Parasites justamente refleja eso, ¿no? Y fue un éxito a nivel global, porque pues, no solo es un problema en Corea, sino también en otros países, ¿no? Inclusive aquí en México. Y justamente, ¿qué impacto tiene esta precarización del empleo, las oportunidades de las generaciones más jóvenes? Si lo pueden hacer en un par de minutitos. Bueno, la cuestión es que otra vez estos factores implican que las autoridades o las direcciones de las empresas siempre van a intentar favorizar a quien tiene mayores responsabilidades sociales. Y esto ha implicado que los jóvenes y las mujeres principalmente sean discriminados en términos de la precarización del empleo. Claro. En Corea, cuando menos en lo que va del siglo XXI, nos encontramos con dos fases interesantes. Una durante las dos primeras décadas prácticamente, en el cual hay una transición de Corea de ser una economía importadora de capitales a una exportadora, lo cual implica cambios radicales en la estructura social, y esto fue logrado gracias a un cambio importante en cuanto a este tipo de beneficios, castigos por parte de las empresas. Okay. Las mujeres fueron incorporadas al sector productivo, y igual que prácticamente toda la población con estudios formales, pero después de la pandemia hemos tenido un cambio drástico. Ahora son las mujeres quienes son más castigadas, y también son los jóvenes con menos formación académica los que sufren las peores tasas de empleo. Y esto creo yo que necesariamente provoca reacciones sociales como las que indicábamos anteriormente. Sí, es cierto. Y había mecanismos, de hecho todavía están ahí, pero ya no tienen la misma efectividad. Por ejemplo, el sistema educativo era el mecanismo ideal, y de hecho como las personas se movían socialmente, nada más era una cuestión de esforzarse mucho, ¿no?, para hacerlo. Y había al mismo tiempo esta idea de que trabajar en uno de estos grandes conglomerados o chaebol pues te resolvía la vida, y no nada más eso, sino que te daba estatus como persona y como familia.
Pero para entrar a estos conglomerados necesitabas haber sido egresado de una universidad de élite, para lo cual es muy difícil, y el sistema educativo pues iba conduciendo a toda la juventud hacia allá. El problema es que conforme igual se han ido reduciendo las opciones y los chavos finalmente no contratan a todos los egresados, el problema es que las opciones que quedan es trabajar en pequeñas y medianas empresas que no tienen el mismo salario, estabilidad económica, prestaciones, seguridad social, etc. Y por lo tanto, pues los jóvenes no tienen ya una capacidad de ahorro suficiente como para pensar en comprar una propiedad, para independizarse, pagarle a sus hijos la escuela, etc. Entonces, esto está en realidad afectando mucho, por ejemplo, la estabilidad emocional. Los jóvenes ya no quieren tener familia, no quieren tener hijos. Ese ha sido uno de los problemas grandes, ¿no?, de Corea, la baja tasa de natalidad hoy en día. Exacto, y pues todo el mundo se ve como competidores, entonces ya las relaciones de confianza que uno supondría de una sociedad asiática pues es muy precaria. El trabajo femenino también se ha estigmatizado de una forma importante. Entonces esto en realidad está resultando un problema no nada más económico, sino social para la juventud coreana. No, claro. Bueno, pues con esto vamos a cerrar nuestro primer bloque de análisis sobre Corea. Nos vamos a ir a un sondeo con la comunidad universitaria para ver qué es lo que opinan de estos temas. Hola, estamos en el espacio del estudiante con Luis. ¿De qué carrera eres? De arquitectura. ¿De qué manera crees que los escándalos políticos impactan en la confianza de los gobiernos? Bueno, siento que impactan mucho, ya que ciertos escándalos hacen que nosotros mismos nos influenciamos hacia tomar una decisión. Por ejemplo, los escándalos de ciertos políticos que plagian sus tesis, eso nos hace tomar un punto de vista que, hace que perdamos totalmente la confianza en ellos, o otros mismos escándalos que pueden ser inventados para, poner en jaque a los otros oponentes. Siento que de esta manera sí es tener un punto de vista imparcial en estos escándalos, ¿no? ¿Cómo te llamas? Fabián. ¿De qué carrera eres? De arquitectura. Te vamos a hacer una pregunta. ¿De qué manera los escándalos políticos impactan la confianza en los gobiernos? Es que, mira, yo considero que, por ejemplo, en México es muy poco común que una persona esté realmente del lado del gobierno, a menos que el gobierno le haya dado una prestación social que lo beneficie. Y yo siento que actualmente los gobiernos mundiales, en lugar de buscar darte confianza, simplemente buscan tapar sus errores con pues empleando tácticas de compra de votos o prestaciones sociales que realmente no duran más que 2 años, que ya ahorita están queriendo quitar el Banco del Bienestar y esas cosas. Y pues yo siento que, por ejemplo, yo en lo personal no fui a votar el 1 de junio para las elecciones de los jueces, porque nos presentan una cartilla de jueces, todos tienen las mismas propuestas y no estoy convencido realmente de que estemos haciendo un cambio. Hola, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Hola, ¿qué tal? Yo soy Emanuel Olvera, estoy en el segundo semestre, acabo de salir del segundo semestre de administración. ¿De qué manera los escándalos políticos impactan la confianza en los gobiernos? Yo creo que principalmente pues siempre las van a afectar de una manera negativa, ¿no? Más que nada en cómo lo recibe la población, y que pues entre más escándalos políticos hay, pues siempre se tiene como menos confianza al orden político, o a la clase política, que pues sí siento que destruye la confianza, y que algunas veces pues más bien como que se utiliza como tapaderas, ¿no? De otras cosas que pueden estar teniendo como mayor relevancia. Por ejemplo, se me ocurre pues, con esta película, ¿no? De la dictadura perfecta, que pues se alcanza un poco ahí a ver cómo hacen escándalos, pero pues realmente es una cortina de humo de otro tema. Digo, es un ejemplo que ahorita se me ocurre. Dame un poquito más de tiempo para pensar, te podré decir más cosas, pero pues más que nada sí,
pues se pierde la confianza y se pierde más como la seriedad, ¿no? Ya que igual como que para este punto la política es más como un juego, hasta un chiste, ¿no? Bienvenidos de vuelta al programa. No duden en ponerse en contacto a través de las redes sociales que van a aparecer en pantalla para poder seguir esta discusión en los diferentes canales que tenemos a su disposición. Bueno, para seguir la discusión, ya hablamos un poco de precariedad laboral, de la situación social dentro del país. ¿Qué nos demuestra ahora la situación política, ¿no? Últimamente hemos visto que ha habido ahí un intento raro de declarar ley marcial. Acabó eso con básicamente un juicio político en contra del presidente Yoon Suk-yeol. Y pues también, ¿qué demuestra esto de la madurez del sistema político coreano, Juan Felipe? Hay que recordar que desde 1948 prácticamente hasta 1987, Corea del Sur estuvo gobernada por regímenes autoritarios, civiles y militares, ¿no? Entonces, hay una dosis importante de hostigamiento, de represión en la sociedad que bueno, pues la ha marcado, ¿no? Ajá. Y en 1987, después de unas numerosas manifestaciones masivas en Corea del Sur, el gobierno pactó por una reforma constitucional muy importante, que está vigente al día de hoy, por ejemplo, que integraba elecciones universales y directas, periodos presidenciales de 5 años sin reelección, competencia de partidos y un poder legislativo y judicial autónomos, y bueno, este tipo de cosas que son representativas de una democracia. Y entonces, a nivel institucional, esto ha funcionado. Hay elecciones, hay alternancia en el poder, hay competencia de partidos, hay todo eso. Pero finalmente es una democracia muy joven, ¿no? Y esto, más o menos, un poco menos de 40 años. Y lo que nos dice este tipo de cosas, de eventos, de la ley marcial y todo lo que ocasionó, es que hay algo que todavía no está funcionando bien. O sea, las instituciones ahí están y funcionan bien, pero hay algo en la práctica de la política que no está funcionando muy bien. Y en ese sentido, sí me gustaría recalcar que la sociedad y la clase política surcoreana están sumamente divididas, prácticamente polarizadas. Conservadores y progresistas. Los progresistas son comunistas casi para los conservadores y son así como influidos por China y Corea del Norte. Y por otro lado, los conservadores son el reflejo del periodo autoritario. Entonces esto en realidad es muy complicado. El sistema político no ha sabido resolver ese tipo de cosas y a la larga esto lo hace disfuncional. Bueno, pero al final vimos que no se logró hacer lo que quería, ¿no? El presidente. Para eso sí funciona. Se bloqueó todo ese intento y se mantuvo hasta eso la democracia, por así decirlo, el sistema democrático en su puesto, ¿no? Está bien para poner límites a estas acciones, pero ¿por qué se llegaron a esas acciones? Es por la polarización a la que hice referencia. ¿Qué piensas tú de esto? Sí, yo creo que el sistema político coreano ha llegado a un grado de madurez que le permite superar estas crisis. Y sobre todo porque yo diferiría un poquito contigo, Juan Felipe, porque creo que las instituciones funcionan bien. Una cosa un poquito diferente en esta última crisis fue que la Corte Constitucional falló en contra del presidente en funciones. Y eso es algo nunca visto, sobre todo porque cuando fue destituido el presidente, la Corte estaba incompleta y el partido del presidente tenía la posibilidad de elegir a los miembros que iban a completar la Corte Constitucional. De tal manera que una vez completada, confirmó la decisión del Parlamento, pero también dio atrás con una decisión del Parlamento, que era la suspensión del sucesor del presidente, y con esto mostró una independencia que
en pocos lugares hemos visto. Y esto creo yo que es un índice del grado de madurez del sistema político coreano. Las instituciones sí pueden ser exacerbadas en su funcionamiento, pero ese funcionamiento se mantiene todavía y gracias a eso estamos ahora ante un sistema que se reproduce de manera continua. Sí, es correcto, pero ahí parte del problema a lo que me refería con la polarización es que no son las instituciones el problema, sino que esta polarización, en el marco en el que están en este momento, no se pueden llegar a consensos adecuados, ¿no? En políticas públicas o en cualquier otra cosa. Entonces, una democracia lo que necesitan es que las partes en contención pues lleguen a un acuerdo, pero es imposible hacerlo así porque la cultura política surcoreana tiene estos dilemas. Las instituciones están bien y funcionan. Lo que no está funcionando es la cultura política. Bueno, en la cual están sostenidas. Bueno, pero además también tenemos muchos casos de corrupción que le han pegado no solo al gobierno, sino también justamente a los chaebols, ¿no? Y a estas grandes empresas en el que se ve pues la influencia que tienen dentro del gobierno y para muchísimas cosas en política y en economía. Y justamente cómo han influido estos escándalos de corrupción y las protestas dentro de la vida política de Corea, ¿no? Ahí lo que deberíamos de tener en cuenta es el hecho de que la sociedad coreana se mantiene permanentemente en atención a los escándalos de corrupción y es capaz de salir a la calle para protestar cuando estos estallan. Y yo creo que este es uno de los aspectos importantes que permiten también ver el grado de madurez del sistema político coreano, porque no solamente existen instituciones que funcionan, sino también existe un sistema de vigilancia por parte de la población, que esto es una de las grandes fallas en los sistemas políticos democráticos. Claro. No hay... Por regla general se dice que el aislamiento de la clase política es lo que permite todo género de componendas entre los miembros de esta élite, etc. Pero el hecho de que la población coreana pueda movilizarse cuando hay escándalos de corrupción, eso es un aspecto importantísimo. Y me parece que en todo caso esta movilización en buena medida se debe a la forma en que la misma población ha utilizado los medios de comunicación masiva, porque de otra manera es imposible concebir las movilizaciones sociales de tal amplitud sin tener manera de vincularse cuando los partidos políticos en buena medida se oponen a ese tipo de movilizaciones. Claro. Y yo creo que ese es el gran hecho notable de la democratización en Corea. Sí, además esto último que dices es cierto porque no nada más mediante las tecnologías de la información y la comunicación se convoca a las personas a protestar, que esa es, digamos, una cualidad de la democracia coreana en ese nivel y funciona bien, tanto que pueden hasta derrocar gobiernos como apoyar y hacer ganar gobiernos. Por ejemplo, No Mu-hyun en el año 2002, pues se ganó porque hubo una movilización a partir de redes sociales. Y esto, bueno, la percepción de la sociedad coreana me parece que, por un lado, sí confían en la solidez de las instituciones y la capacidad y autonomía de las cortes, pero creo que sí, no esperan mucho de la clase política. Y esto, salvo cuando digamos, ya es muy claro si algunas medidas o corrupción ya es muy flagrante, o la ley marcial o otros proyectos que la sociedad se ha volcado a las calles y en realidad confía en esa capacidad transformadora que tiene su presencia y su voz. Entonces yo creo que esta sí es una cualidad importante de ese nivel de la democracia coreana, que puede, no sé, ser un poco peligrosa a veces, porque
O sea, ¿cómo conduces eso? A nivel de Estado. No, y sobre todo que el Estado lo acepte, ¿no? Porque no puede hacer más que aceptarlo, en realidad. El momento en el que no lo acepte puede irse un poquito todo de control, como ya ha pasado, ¿no? Pero que vimos en esta última personas en las calles de ambos bandos. Sí, claro, entonces, ¿cómo? Por una parte puedes tú tener a todos sobre lo mismo, pero en esta ocasión había de los dos bandos. Es eso muy serio, muy crítico, claro, es difícil. Claro. Sí, y yo creo que los miembros de los partidos políticos deberían poner atención a ese tipo de confluencia de la población para buscar también evitar esas líneas de ruptura drásticas que existen entre ellos, porque de otra manera las movilizaciones permanentes pueden, una de dos, o provocar el cansancio de la población y entonces tendrías una reacción política, no necesariamente democrática, o puedes, en todo caso, beneficiar a una de las facciones políticas. Uh-huh. Ahí es en donde entra en juego la importancia de la solidez de las cortes, por ejemplo, uh-huh, ¿no? La autonomía. Porque si no hubiera sido una postura pues razonada en términos jurídicos, sino más en términos políticos, ahí quizá se hubiera salido de control. Pero hay esta confianza en la sociedad, en ese tipo de instituciones que creo que es lo que salvó el día, a fin de cuentas. Claro. Pues, gracias por esta interesante discusión en este segundo bloque del programa. Vamos a ir a un corte y además pues nuestra audiencia puede interactuar con nosotros en redes sociales para ganar algunos de los libros que tenemos para ustedes el día de hoy. Tenemos justamente uno coordinado por Juan Felipe sobre los 70 años de la Guerra de Corea y otro sobre la península coreana, también coordinado en el PUEA por la doctora Nayeli López. Muchísimas gracias. La República de Corea, más conocida como Corea del Sur, enfrenta importantes desafíos en la actualidad. Por un lado, comparado con otros países del este de Asia, tiene bajos niveles de inequidad en el ingreso, pero esta brecha ha aumentado en las últimas 3 décadas. Alrededor de 1.5% de la población gana $70,000 o más, mientras que el 70% gana $20,000 o menos, y un tercio de la población tiene un ingreso menor a $6,000. Por otro lado, el sistema político está atravesando una época turbulenta. Luego de que el 3 de diciembre de 2024, el presidente Yoon Suk-yeol declaró la ley marcial, alegando intromisiones comunistas y fraude electoral, pero fue declarada inválida por la Asamblea Nacional pocas horas después. Yoon fue suspendido de sus funciones mientras se realizaba el juicio político, el cual concluyó con su destitución el 4 de abril de 2025. Por último, una de las principales preocupaciones del país es manejar la compleja situación en la península. Corea del Norte desarrolló un programa nuclear desde hace varias décadas, el cual incluye el uso defensivo de armas nucleares. Ha realizado en total 6 pruebas nucleares en 2006, 2009, 2013, 2 en 2016 y 2017, por lo que es la principal preocupación de Estados Unidos desde la década de 1990. Además, entre abril de 1984 y noviembre del 2024, Corea del Norte realizó 303 ensayos de misiles de diferentes tamaños y capacidades. A ello se suma que las relaciones intercoreanas se deterioraron durante los gobiernos de Yoon Suk-yeol y Joe Biden, respectivamente. Muchas gracias por continuar con nosotros en este programa dedicado a Corea.
Ya hemos hablado pues de la precarización del empleo en Corea y también de la madurez del sistema político coreano para sobreponerse a las crisis políticas en las que se ha enfrentado. Y ahora vamos a hablar pues de un tema que es inevitable cuando hablamos de Corea del Sur, que también es su relación con el vecino Corea del Norte, el armisticio y de cómo esta paz pues se ha mantenido a lo largo de tanto tiempo, ¿no? Porque ya pues son casi 70 años de un armisticio, no se le ve o hay una posibilidad de una reunión entre las dos Coreas y justamente qué factores no solo internos y externos claramente también influyen en este armisticio. Entonces no sé si Juan José quieras darnos su opinión sobre este tema. Sí, habría que recordar que el armisticio fue firmado por Estados Unidos, los representantes militares de Estados Unidos, a su vez ellos en representación de las fuerzas de las Naciones Unidas, los representantes del ejército de Corea del Norte y del ejército de voluntarios chinos. El ausente fue Corea del Sur. Y habría que preguntarse en primer término si esto fue un error histórico, similar al de Taiwán, que se reivindicaba como representante de China cuando habían sido expulsados del continente. Entonces, esa es una cuestión que queda. ¿Cómo responder a eso? Fue un error histórico no firmarlo. Y luego el segundo elemento que habría que considerar son las condiciones que han movido al gobierno de Corea del Norte a convertirse en un factor de inestabilidad en la región. Y yo creo que uno de ellos tiene que ver con una de las fuentes del armisticio. Habría que recordar que en el momento, meses antes de que estos tres actores firmasen el acuerdo de paz, el gobierno de Estados Unidos anunció los éxitos en los ensayos nucleares con la bomba de hidrógeno y muchos de los actores políticos estadounidenses estaban por utilizar esa bomba en Corea. Y esto a lo que me lleva a pensar es que el gobierno de Norcorea, ante la amenaza de este recurso por parte de Estados Unidos, se vio obligado a firmar el armisticio y por lo tanto convirtió un programa nuclear posible en uno de los ejes de su existencia. Claro. Y eso es lo que ha mantenido hasta ahora el gobierno de Corea del Norte como una condición sine qua non para garantizar su permanencia. Sí, su supervivencia. Y el otro sería el reconocimiento al que aspiran todos los gobiernos una vez constituidos. Claro. Sobre la pregunta de la duración del armisticio, más de 70 años, eso es inusual. Y bueno, ¿qué perspectivas habría del restablecimiento de la paz y la reunificación? En este libro sobre la guerra de Corea, los colegas pues concluimos, cada quien desde su perspectiva, que el armisticio está ahí porque conviene a las partes, ¿no? Y ese status quo en el que se encuentra, todo el mundo se ha acomodado. O sea, incluyendo las dos Coreas, ¿no? Desde el 53, pues cada Corea hizo su parte de desarrollo económico, consolidación política, y así navegaron. Y sí se intentaron reunir en los años 70 algunas delegaciones de Corea del Norte y del Sur, pero sin ningún éxito, porque finalmente cada uno de los regímenes se sentían como los representantes de la nación coreana. Y además, pues, buscar la reunificación pues, significaría el que una de las dos iba a desaparecer. Por supuesto. Entonces hay una cuestión de sobrevivencia, por lo tanto nadie iba a ceder en ese sentido. En los años 90, con el fin de la Guerra Fría, pues Corea del Norte se quedó sola. Y con un sistema que no podía, económico, que pues, no podía subsistir en realidad. Y esto, esta vulnerabilidad, pues la vio compensada desde principios de los años 90 con un programa nuclear, ¿no? Que no tenían tan avanzado, pero ahí le echaron ganas, digamos, ¿no? Pues para sobrevivir.
y ha sido exitoso porque pues ha inhibido que Estados Unidos y sus aliados la invadan o hayan provocado un colapso, cosa que a China no le interesa ni a Rusia, por supuesto. Claro. Entonces, parte de lo que nos hace pensar esta situación es que el programa nuclear es un factor de estabilidad geopolítica también. Parece que no, pero aquí lo que sucede es que Corea del Norte puede mantenerse o sobrevivir con el programa nuclear. Sin el programa nuclear lo más probable es que ya hubiera colapsado o ya hubiera sido invadida o algo así. Y como la península coreana tiene una función geopolítica de estado tapón, ¿no? De contención entre los dos bloques, China, Rusia por un lado, Estados Unidos, Japón por otro. Entonces hay una conveniencia geopolítica de mantener ese status quo, ¿no? Entonces, si el programa nuclear va a mantener a Corea del Norte ahí, y relativamente estable y poderosa, entonces pues no lo van a decir obviamente, pero es conveniente para todas las partes, ¿no? Entonces pues intentar que Corea del Norte se deshaga de su programa nuclear es un despropósito. Porque justamente va a crear inestabilidad, la que se ha tenido o logrado hasta ahorita. Entonces, y lo digo, justamente, ¿no? Que lo tengan ha permitido que también cada que haya un ensayo de misiles y todo eso, pues otros gobiernos que ahí a lo mejor tienen tensiones internas, como han sido Japón, como han estado inclusive Taiwán en algunos momentos, también se benefician de que hay una distracción con esto, ¿no? Y cambiamos el enfoque a los problemas externos. Esto fortalece a los grupos conservadores de Japón, por ejemplo, o de Corea en su momento. O sea, siempre les dan buenos motivos para mantenerse en el poder, ¿no? Porque son los que van a defender eso. Entonces, yo creo que si se busca terminar el programa nuclear como condición para la paz, es un error. Okay. ¿No? Tiene que ser al revés. Okay. Buscar la paz, y ya que esté la paz, el reconocimiento de que hay dos Coreas y que así debe ser. Entonces ya no hay la amenaza de que Corea del Norte tiene todo el tiempo de ser invadida o ser atacada, y por lo tanto pues puede eventualmente, una vez reconocidas ambas partes, seguir adelante. Y Corea del Norte ya lo hizo el año pasado. Dijo, yo ya no quiero más reunificación, ahí háganle como quieran, yo ya no. Y Yoon Suk-yeol dijo, no, hay que reunificarnos sí o sí. Entonces eso pues no ayudó nada, ¿no? Vamos a ver el gobierno nuevo de Corea del Sur, a ver qué posición tiene al respecto. Pero bueno, pues vamos a pasar a un corte con una entrevista con otro especialista en este tema, que es el doctor José Luis León de la UAM Xochimilco. Corea del Sur tuvo un proceso muy acelerado de desarrollo económico. Pasó de ser un país prácticamente periférico, por el cual las organizaciones internacionales no tenían mucha fe. Pero en pocos años, en cuestión de décadas, logró cumplir todas las etapas de la industrialización que son comunes a los procesos de desarrollo en países como Estados Unidos o Europa. De ser un país que producía originalmente materias primas, en el espacio de 3 o 4 décadas, Corea del Sur estaba produciendo acero, semiconductores, barcos, automóviles, computadoras, etc., bienes electrónicos con tecnología propia. Y esto la ha colocado, a pesar de ser un país muy pequeño, en el número 13 de las economías mundiales, que es un ranking muy importante, dado que Corea del Norte carece de recursos naturales. Sin embargo, al contrastar esta posición económica de Corea del Sur, que tiene además un PIB per cápita del orden de los $30,000 anuales, que es comparable al de algunos países europeos, resalta mucho precisamente el hecho de que, si bien Corea es la economía número 13, aparece solo en el lugar número 87 del ranking de los países más felices.
Y para entender esto hay varias explicaciones. Yo diría que la más importante tiene que ver con el concepto de Han, que es una parte de la idiosincrasia coreana. El Han es una especie de sentimiento de que hay injusticias, de que las cosas no marchan bien, de que alguien más le ha hecho algo mal a uno. Y ahí hay toda una percepción social de que las cosas no andan bien. Ahora, habría que distinguir la realidad de la percepción. Y en realidad un problema muy serio en la República de Corea es el excesivo número de horas de trabajo. Corea del Sur junto con México son los países que más horas de trabajo por semana laboran durante determinado tiempo. Y hubo hace poco, un par de años, un intento de pasar una ley de que la nueva jornada laboral podría ser hasta de 69 horas. Lo cual generó enormes protestas, sobre todo entre la gente joven, entre los millennials, que se niegan a llevar esta vida en donde pues hay mucho trabajo desde que los coreanos son pequeños. La escuela, hay que recordarlo, es muy demandante a todos los niveles. Los chicos de la primaria ingresan a clases alrededor de las 7 de la mañana, terminan tipo 5 de la tarde y después toman clases para poder desempeñarse bien en los exámenes, porque de un buen examen de secundaria depende después una buena inscripción en la preparatoria, en la universidad y un buen trabajo. Entonces es un sistema ultra competitivo que, si bien ha generado un gran desarrollo económico, por otro lado también ha propiciado una gran cantidad de problemas sociales. Y aquí es donde entra la cuestión de la realidad. Corea del Norte es el país que tiene el nivel de suicidios más grande dentro de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. A la baja ciertamente desde hace algunos años, porque ha habido algunos programas del gobierno para reducir esta situación, pero de todas formas es el país con la tasa de suicidios más alta, no del mundo, pero sí dentro de esta organización. Hay otros 5 países en el mundo que tienen tasas más altas de crecimiento de los suicidios que Corea. Hay otros temas, ¿no? La enorme competencia dentro de la escuela y del trabajo ha llevado a lo que el filósofo surcoreano Chung Byul-han denomina la sociedad del cansancio. A pesar de que Chung Byul-han trabaja en una universidad alemana, es de origen coreano y sabe de lo que habla. Entonces hay una especie de cansancio. Hay jóvenes, los llamados hikikomori, que se encierran en sus recámaras. ¿Por qué no pasaron el examen de la universidad? ¿Por qué sacaron una baja nota? Porque sienten que no están a la expectativa de lo que quieren sus padres para ellos, y entonces se encierran. Y estamos hablando no de una población menor, sino de una población de alrededor de 400,000 jóvenes que están en esta situación, pues que prácticamente se trata de depresión, y que están tratando de salir de ella. Entonces el gobierno está teniendo algún tipo de política para evitarlo. Y también hay una gran inquietud social que ha conducido a que las personas jóvenes se abstengan de casarse o rechacen totalmente la idea de tener hijos, de tal forma que Corea del Sur es el país del mundo que tiene una de las tasas de natalidad más bajas. Es una tasa de reproducción de 0.72, es decir, para que se considere que hay una renovación demográfica, la tasa tendría que ser de 2.1, pero están en niveles de 0.72, y a pesar de que el gobierno está proporcionando incentivos para que las personas se casen, tengan familia, tengan hijos, etcétera, esto no está ocurriendo así, porque también hay una serie de cuestiones que tienen que ver con el feminismo, con la percepción de las mujeres jóvenes de que ya no tienen que reproducir
reproducir los roles que tuvieron sus madres y mucho menos sus abuelas. Entonces, estos son los factores o algunos de los factores que explican esta brecha entre el nivel económico de Corea del Sur y su percepción de felicidad. Gracias por seguir con nosotros. Para este último bloque del programa vamos a hablar de la relación entre Corea del Sur y Estados Unidos y justamente, bueno, qué influencia ha tenido el gobierno de Trump, este segundo mandato en el que vemos un estancamiento de las relaciones entre los dos países, ¿no? Entonces, ¿cómo puede evolucionar ahora esta relación? Y también, bueno, la alianza militar que representa para la estabilidad de la región, ¿no? Que ya tocamos un poquito este tema. El gran problema con el señor Trump es que desde la primera administración decidió cambiar por completo la forma de practicar la política exterior de Estados Unidos. Mientras que después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos privilegió la construcción de instituciones multilaterales, ahora el señor Trump ha pasado desde la primera administración a poner en práctica una bilateralización de las relaciones con todas sus contrapartes. Y el supuesto de sus asesores supongo que es el hecho de que en cualquier relación bilateral, aún con China, Estados Unidos sigue teniendo un peso específico mayor. Okay. Y por lo tanto, eso les permite imponer sus intereses a las contrapartes. En el caso de las Coreas, pues lo vimos. En la primera administración de Trump, Trump negoció directamente con el gobierno de Corea del Norte, otorgándole un reconocimiento que le había negado el gobierno de Estados Unidos desde 2003. Uh-huh. Y esto implicó lo que nos señalaba Juan Felipe hace unos momentos, sobre la reivindicación de la soberanía de Corea del Norte y su renuencia a unificarse con Corea del Sur. Yo creo que esa es la consecuencia natural de ese hecho. Luego, por otro lado, el gran problema en la segunda administración Trump es que vamos a ver una reedición y más agresiva de esa bilateralización. Y hasta ahora todo se ha resuelto en términos económicos con las tarifas que se ha impuesto a todo el mundo, pero no hemos visto ninguna reacción de carácter colectivo, claro, ni en la OMC, que sería el órgano económico que sería el más abocado a responder de manera colectiva a esto, ni en el marco del foro APEC, en la región del Pacífico, ni siquiera en el TIMEC, donde estamos involucrados junto con Canadá. Antes bien, lo que tuvimos en el caso de Canadá fue una reacción bilateral extrema, proponiendo la oposición al primer ministro saliente un acuerdo bilateral Estados Unidos-Canadá, lo que iba totalmente en el sentido que buscaba el señor Trump. Y estamos en eso. Nos vamos a ver una continuación de esta política exterior y pues a ver cómo nos toca a cada uno de las contrapartes de Estados Unidos. Sí, me parece que para Trump Asia en este momento no está siendo su prioridad. Claro. Hace tabla rasa del tema económico y tarifas. Todo el mundo se rasga las vestiduras, pocas reacciones colectivas, aunque ASEAN +3 entiendo que hicieron una declaración conjunta interesante con esa perspectiva de decir, bueno, pues nos toca a nosotros hacer nuestra parte colectivamente, etcétera. Hay que revisar el documento porque es muy reciente. Y aquí sí hay señales como que me parecen un poco difíciles, donde se combina lo económico con lo político y la seguridad, y es que pues sí, por una parte ataca violentamente a las economías de sus propios aliados, y encima de eso, en temas de seguridad, pues sí hay todas estas
como organismos o acuerdos regionales, pero les pide a Japón y a Corea que pues aporten más en sus para mantener sus bases, ¿no? Es más que no nada más eso, sino que empiecen a pensar en hacerse responsables de su propia seguridad, pero también quiere contener a China. Entonces, ahí hay señales un poco extrañas por ahí, cómo quieres ganar reconvencer a estos aliados de que eres alguien de confianza. Entonces eso yo creo que hay que observarlo, a ver cómo va a madurar y sobre todo Corea del Sur la tiene muy difícil, porque en ese momento que estamos grabando el programa todavía no son las elecciones y son hasta junio, ¿no? El 3 de junio. Entonces esto puede ser un problema de cómo y quién va a negociar con Trump cualquier cosa. Claro. Porque le queda menos de un mes. Y esto, bueno, vamos a ver de aquí a entonces cómo se puede acomodar. No, y además teniendo en cuenta que la presencia de tropas estadounidenses en Corea pues es enorme. Son miles de efectivos los que están en las diferentes 28,000. Entonces, más de 50 en Japón, entonces más de 50,000. Si en algún momento decide retirarlas como lo se hizo en Afganistán, que fue, bueno, pues que te vaya muy bien, ya nos vamos, pues eso va a también traer inestabilidad en la región, ¿no? Porque pues Japón, Corea del Sur dependen también muchísimo de esa presencia ahí. Pues sí, pero estaría bien que empezaran ya a ser más autónomos, ¿no? Claro. Que esa es una crítica interna de ellos, ¿no? Y cooperar con otros agentes, no solamente con Estados Unidos. Sí, pero yo creo que en este campo ha habido resultados inesperados, ¿no? Y habría que recordar, en primer término, que la primera administración Trump se concentró en esa bilateralización. Después la administración Biden dejó de lado por completo la política económica y se concentró en la construcción de alianzas militares tendientes a aislar a China. Y con esas alianzas militares pues, ha habido ahora efectos yo diría contraproducentes para la estabilidad regional. Corea del Norte ahora se ha involucrado en el conflicto Rusia-Ucrania. O sea, la amenaza para Corea del Norte es mayor. O sea, pues sí. Tienen que hacer algo más. Sí. Provocó el acercamiento de China y de Rusia. Y esto pues, se convierte en problemas mayores que son difíciles de manejar y que en todo caso benefician necesariamente al gobierno chino, más que a cualquier otro de los actores involucrados en esto. Y yo creo que esa es una de las miopías políticas del señor Trump. Sí, la situación complicado. Va a estar complicada, ¿no? Pero ya se nos está desgraciadamente terminando el tiempo del programa. Si quisieran aportar unas últimas ideas para concluir y cerrar nuestro programa del día de hoy. Sí, bueno, si me permites, la península coreana en su conjunto y bueno, Corea del Sur por su lado también están atravesando por un periodo que pareciera estable, 70 años de lo mismo. Y no parece que eso vaya, quiero decir, el armisticio, que eso vaya a cambiar mucho. Y al mismo tiempo tienen que resolver asuntos internos que son estructurales. Y algunos son coyunturales, pero muchos son estructurales. Y yo creo que eso pues va a implicar un nuevo pacto social en Corea del Sur, sobre todo, ¿no? De qué hacer con esta economía tan concentrada, cómo resolver los problemas que afectan a la juventud, sociales, políticos, psicológicos masivos, ¿no? Eso es algo que pues los surcoreanos tendrán que ir resolviendo a la par de contener otras fuerzas. Sí, yo insistiría en que el contexto global no es propicio para garantizar la estabilidad regional. Y esto se debe sobre todo al hecho de que en Estados Unidos hay un cambio drástico en la política exterior. Debemos recordar que este tipo de política exterior, cuando menos desde la época en que Estados Unidos reanudó las relaciones diplomáticas con el gobierno de la República Popular China,
fue un proyecto de carácter republicano. Y todas las políticas, los grandes cambios políticos que ha habido en el ámbito exterior de Estados Unidos han sido republicanos. Y no es nada sorprendente que sea otra vez un republicano quien viene a cambiar por completo los parámetros de la política exterior. Y yo creo que habría que esperar un poco de tiempo para ver cómo se asientan estos cambios, para ver cómo en la región los diferentes actores también se asientan, y estamos en un periodo de transición, y yo creo que eso es ahora, por el momento, lo único que podemos decir, y esperar. A ver cómo nos va. A ver cómo nos va. Bueno, pues muchísimas gracias a ambos por haber venido el día de hoy, y muchísimas gracias a todo nuestro auditorio por seguirnos en este programa Asia y África Contemporánea, que es coproducido por el Programa Universitario de Estudios de Asia y África y la COED de la UNAM. Nos vemos para la próxima edición, la próxima semana. Muchas gracias.